mi nombre es Sven Schuster, soy historiador de la Universidad de Rosario, trabajo en el programa de historia hace 11 años. Entre mis temas está la historia de la fotografía. Entonces me gustaría hablarles sobre esto hoy y más específicamente sobre la colección que se encuentra en este archivo. Se llama la colección Hermann Felder. Originalmente estaba trabajando en un tema muy diferente. Desde el 2017 estaba trabajando sobre una colección de fotografías que se encuentran en Alemania, en Leipzig, y son fotografías de mediados del siglo XIX que fueron compradas por dos viajeros alemanes, Alfons Stübl y Wilhelm Reis, durante su viaje por Colombia. De esta investigación salió un libro también que se llama Colombia, un viaje fotográfico, y en medio de esta investigación en Leipzig, donde se encuentran los originales, me encontré con otras fotografías también de Colombia, pero de los años 20 del siglo XX, y esas eran fotografías aéreas. Estas fotografías sí me llamaron la atención porque eran fotografías aéreas muy tempranas, ¿no? Es una tecnología que surge durante la Primera Guerra Mundial, y ya en los años 20 estaba realizándose estas fotografías en Colombia. Es apenas en esa época que en Europa la fotografía aérea empieza a ser usada para la planeación urbana, por ejemplo, para la creación de mapas. Y en cuanto a la fotografía como la practicaba la Scata, esto también surgió en mi investigación. Era muy innovadora para la época, incluso en el contexto global, porque en Colombia se usaba no para mejorar mapas que ya existían o mejorarlas, o para la planeación urbana, por ejemplo. También se usaba, de hecho, en muchos casos, como en Europa, pero también tenía algunos usos nuevos. Por ejemplo, se usaba para demarcar fronteras internacionales. Por ejemplo, en 1923 la frontera entre Venezuela y Colombia fue demarcada desde el aire. Eso fue la primera vez en la historia que se hizo con esta tecnología. Y en Colombia eso era muy conveniente, porque muchos de esos territorios eran de un acceso muy difícil. Por ejemplo, para llegar al Catatumbo, la comisión suiza que estaba a cargo de la delimitación de la frontera no pudo entrar, ni por tierra, ni por otras vías, por ejemplo, fluviales. Primero por el territorio mismo, que es una selva muy densa, pero también por los indígenas que habitaban allá, que les echaron flechas y los amenazaron. Entonces, en ese contexto contrataron la Scata para delimitar la frontera con fotografía aérea. Lo mismo hicieron en Panamá. También la Scata usó fotografía aérea para la construcción de infraestructuras, por ejemplo ferrocarriles, autopistas, la construcción de otras obras públicas, haciendas, oleoductos, por ejemplo, también la prospección de petróleo. Esa era la rama más profitable, de hecho, la prospección de petróleo. Y también a veces trabajando en contratos oficiales del gobierno, ¿no? Hasta 1935, cuando surgió el Instituto Militar Geográfico, la Scata no solo tenía el monopolio casi del transporte de pasajeros, sino también de hacer mapas del país por medio de la fotografía aérea. Y Peter Paul von Bauer era geógrafo. Él ya conocía Colombia y había estado allá entre 1911 y 13 en una expedición al Amazonas. En 1920 volvió con la idea de, digamos, donde podía haber posibilidades de invertir. Ahí se encontró con los fundadores de la Scata, que había nacido en diciembre de 1919, y en 1920 ya tenía problemas financieros, por problemas técnicos, organizativos, etc. Y ahí von Bauer decidió que él iba a invertir en esta empresa. No solo para tener una empresa de aviación en un país como Colombia, con una topografía complicada, donde tenía todo el sentido tener una aviación, no solo para pasajeros y transporte de correos, sino desde el inicio von Bauer estaba pensando en fotografía aérea como una fuente de ingreso. De hecho, él quería que la Scata fuera una empresa de reconocimiento aéreo para las grandes empresas petroleras de la época, como Shell, por ejemplo, o Tropic Oil, Standard Oil, etc. Y así empezó lo que se llama la sección científica, esa parte de la aerolínea que se dedicaba a la fotografía aérea.
leyendo documentos, estudiando el caso, llegué al fotógrafo, al autor de esas fotografías, que se llama Hermann Fellner. Lo encontré en un periódico colombiano, el nombre. Después me puse a investigar sobre él en archivos alemanes y resulta que Fellner era un fotógrafo profesional, nacido en Múnich a finales del siglo XIX, era fotógrafo artístico, digamos, y fue durante la Primera Guerra Mundial, precisamente la época en que la fotografía aérea se vuelve un instrumento importante en la guerra para reconocimiento del territorio enemigo. Entonces Fellner, siendo fotógrafo en la Primera Guerra, era soldado del ejército de Baviera y a él lo forman como fotógrafo aéreo en 1917 y él trabaja en una división de dirigibles desde donde está tomando fotografías tanto en el frente occidental como en el oriental. Al final de la guerra, él está desempleado, como muchos otros veteranos de la Gran Guerra, se encuentra en Múnich y ahí se encuentra con un austríaco que se llama Peter Paul von Bauer. Ya a finales de 1921 llegó Fellner y él sería el principal fotógrafo aéreo de la aerolínea. Más adelante también el jefe de la sección científica y del departamento fotográfico hasta 1939. En enero de ese año, el avión Leticia, con el que estaban trabajando sobre los llanos, tomando fotos, se cayó y los restos nunca fueron encontrados. Entonces simplemente desapareció. Y eso fue el fin tanto de Fellner como también de la sección científica. Fellner no solo era un fotógrafo interesante por su dedicación a diferentes géneros, la fotografía aérea, pero también la propagandística. La sección científica también elaboró no solo mapas, sino también folletos de propaganda, calendarios. Muchas veces usaron fotografías oblicuas del territorio, de paisajes emblemáticos, milagros naturales, etc. Por ejemplo, los volcanes, los grandes glaciares. Todo eso para promover Colombia como destino turístico, ¿no? Pero también tenía la faceta de un fotógrafo viajero, que viajó por todo el territorio, tanto algunos lugares, digamos, centrales como Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, etc., a lo largo del Magdalena, pero también por partes más periféricas, como el Catatumbo, el Darién, la Orinoquía. Entonces estas fotografías realmente cubren una buena parte del territorio. Entonces todo eso es algo que hizo Hermann Fellner como jefe del departamento fotográfico. Más adelante, ya en los años 30, también tenía varios empleados, otros fotógrafos, pero él siempre era el principal fotógrafo de la aerolínea. Y más allá, en este proyecto, investigando más en los archivos sobre Fellner, logré localizar su nieta, que se llama Susanna Müller-Fellner, y todavía vive en el sur de Alemania, donde me encontré con ella también. Y ella también estaba encantada con esta investigación, sabía algo de su abuelo, de su actividad en la SCATA, pero no mucho, ¿no? Como después del 39, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, muchas de las fuentes de la SCATA se perdieron. Ella sabía que había sido fotógrafo, pero no mucho más allá. Entonces, ella desde el inicio estaba dispuesta a colaborar, me dio algunos documentos que había conservado y también me mandó scans de 2 álbumes fotográficos de Fellner. Uno de un viaje que él hizo en 1923 alrededor de Bogotá, donde estaba la sede de la sección científica, y otro álbum que tiene como unas 200 fotografías en papel de la expedición al Catatumbo, 1923 también, que es una descripción detallada de esa expedición con muchas fotografías de cómo se demarcó la frontera en el Catatumbo. Entonces es un álbum también como fuente histórica muy interesante. Estaba ya pensando en terminar el tema realmente cuando me encontré acá en el archivo en un contexto muy diferente. Simplemente estaba en una clase práctica de historia que se llama Taller de Fuentes. Vine acá al archivo histórico con un grupo de estudiantes y vimos varios tipos de documentos, mapas, por ejemplo, litografías, etc. Y en esta visita Marcela Camargo
la que dirige el archivo y también investiga aquí en el archivo me facilitó las placas de vidrio que tiene el archivo, y de repente me di cuenta que una de las placas es la que vemos acá, donde se ven unos marineros en un barco, en un vapor en el río Magdalena comiendo. Esa fotografía ya había visto, y después de terminar el taller de fuentes me fui a casa a revisar mis archivos, y realmente en las páginas escaneadas que me habíamos mandado Susana Müller-Fellner encontré esta misma fotografía, no en placa de vidrio, sino en papel más chiquito, pero era la misma fotografía sin duda. Entonces en este momento era claro que el fotógrafo, del cual eran las 55 placas que se encuentran en el archivo, era el mismo Hermann Fellner. Después con Marcela Camargo revisamos sistemáticamente todo este material que hay acá, las placas, las comparamos con los dos álbumes que ya teníamos ahora escaneadas, y identificamos varias fotografías como estas dos, por ejemplo, en placa, ¿no? 9x12, también se encuentran idénticas en los álbumes en papel. Entonces era claro que el fotógrafo alemán que estábamos buscando hace varios años ya era Hermann Fellner, el mismo fotógrafo jefe de la SCAT. Entonces en este momento decidí agrandar la investigación y transformarla en un libro que cuenta la historia de la SCATA a partir de fuentes inéditas en parte de Alemania, de Estados Unidos, de Colombia, pero sobre todo de la sección científica y la fotografía aérea y la persona de Hermann Fellner, obviamente. Este libro está por salir, se llama A Vista de Pájaro, una nueva mirada sobre Colombia, y cuenta toda esa historia y también el impacto de la fotografía aérea sobre la conformación territorial en Colombia. Entonces es una historia social, cultural y tecnológica que da nuevas luces sobre la historia de la geografía en Colombia también y de la fotografía. Al mismo tiempo también en el archivo, ya con este nuevo contexto disponible, empezamos a renovar la exposición que ya existe, incluyendo todos esos nuevos datos para que puedan ver las en total más de 300 fotografías de Fellner que tenemos, porque la nieta de Hermann Fellner estaba tan encantada con todo esto lo que estábamos haciendo que nos donó finalmente estos dos álbumes en físico. Entonces tenemos ahora una colección mucho más grande que se llama Colección Hermann Fellner.